Hola chicos, bienvenidos a una clase más de este curso de Comipems. Este curso va enfocado para que puedas aprender lo que necesitas para tu examen de admisión a la prepa. Si vas para otro nivel, la verdad es que sí te sirve porque como es historia, los contenidos son los mismos, ¿no? Cambia un poquito a veces la profundidad con lo que los ves de un nivel a otro, por ejemplo, si vas para la licenciatura. Pero estoy enseñando bastante amplio, ¿no? Entonces te puede servir para estudiar, también para otros exámenes. Te comento también que este video es parte de esta lista de reproducción donde vienen todos los temas de historia universal y de historia de México. En este caso, en este video vamos a dar continuación al tema de la clase pasada, que es el tema 9, instituciones revolucionarias y desarrollo económico, de 1911 a 1979. En el video pasado pusimos los primeros 3 temas que tienen que ver con la revolución, y hoy vamos a ver los siguientes 4 temas. La verdad es que esto está sencillo porque vienen más conceptos de que pasaron en la época, ¿no? Te comento algo curioso de Comipems, es que nunca cambia su temario, o sea, el temario lleva siendo el mismo desde que yo conozco este examen, que es hace ya varios años. Nunca lo cambian, ¿no? El de ahorita que sacaron 2021 es exactamente el mismo del año pasado y antepasado y antepasado. Entonces, si consigues guías viejitas, puedes contestar los exámenes muestra, y la verdad es que eso te va a ayudar mucho más que los otros que andan aquí en internet, ¿no? Porque vas a conocer la redacción de las preguntas tipo Comipen, ¿no? Agradezco igual a las personas que se han suscrito al canal, que me han empezado a comentar acerca de este curso. Les invito también a que se puedan suscribir y que puedan darle like a este video para que ya saben que el algoritmo me empiece a recomendar, ¿no? Ya llegué a 1500 suscriptores la semana pasada, 1550 más o menos. La banda no pensaba que iba a subir tantos, entonces estoy contento con el resultado hasta ahorita, ¿no? Y pues gracias a los que me han estado apoyando. Voy a comenzar a ir armando este PowerPoint, donde más o menos vas a ver los temas que vamos a ver durante esta clase, ¿sale? Que empieza con el gobierno de Álvaro Obregón, que sería la reconstrucción de la nación después de la revolución. El periodo de reconstrucción de la nación después de la revolución se le va a atribuir a estos dos presidentes, ¿sale? Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Ese sería el periodo de reconstrucción, ¿no? ¿Por qué reconstrucción? Obviamente después de que acaba la revolución, las instituciones de la sociedad mexicana están prácticamente destruidas, ¿no? Y se va a tener que empezar a reconstruir. Ahora, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles son dos presidentes muy importantes para el país, ¿no? Porque toda la política que vino en prácticamente todo lo que siguió del siglo XX en México fue creación de ellos dos, ¿no? Y también Plutarco y Obregón eran del grupo sonorense en la revolución, este grupo triunfador, ¿no? Entonces viene el gobierno de Álvaro Obregón, el de Plutarco Elías Calles. En el de Plutarco Elías Calles estalló la Guerra Cristera, que como puedes ver es uno de los temas que vienen aquí resaltados en tu examen, ¿no? La Guerra Cristera, una guerra de motivos religiosos en México, ¿no? Y luego viene el periodo del Maximato, ¿sale? En el periodo del Maximato es un periodo en el que Plutarco Elías Calles va a gobernar al país, pero de manera indirecta. ¿Cómo lo logró? Creando un partido político que agrupó a todos los actores políticos de la época, que hoy en día lo conocemos como el PRI, pero en este tiempo se llamó PNR, ¿no? El Maximato, esta es su duración, de 1928 a 1936, esa es la duración que tuvo el Maximato. Y en el Maximato hubieron 3 presidentes diferentes, ¿vale? Vamos a anotar aquí su nombre. Primero te lo pongo acá de internet para que los puedas identificar un poquito, ¿no? Tenemos estos 3 presidentes: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Si te fijas, 2 de ellos dicen presidente provisional. ¿Qué quiere decir?
que renunciaron a las presidencias, ¿no? Estos son gobiernos de 2 años cada uno, o sea, empieza el maximato, llega Emilio Portes Gil a la presidencia de manera provisional. ¿Por qué? El presidente iba a ser Obregón, pero lo matan y ponen a Portes Gil. Él dura sus 2 años de provisional y luego sigue Pascual Ortiz Rubio, que termina este periodo de gobierno. Acuérdate que antes las presidencias eran de 4 años. Después de Pascual Ortiz Rubio va a terminar este periodo Abelardo Rodríguez, igual como un presidente provisional, ¿no? Entonces, para que te quede un poquito más claro, los voy a escribir aquí. Entonces, Emilio Portes Gil sería el primer presidente dentro del maximato, ¿no? Después de Emilio Portes Gil, Abelardo Rodríguez. Acuérdate que aquí, perdón, Pascual Ortiz Rubio. Acuérdate que aquí te estoy poniendo ya las fechas, ¿sale? Para no tenerlas que repetir en el otro texto. Y entonces estos serían los presidentes del periodo del maximato, ¿sale? Al terminarse este periodo llamado maximato viene la época de Lázaro Cárdenas, el cardenismo. Y con Lázaro Cárdenas se acaba el maximato y también se termina los gobiernos de 4 años y comienza el plan sexenal. Entonces, de Lázaro Cárdenas para arriba ya vamos a tener presidencias de 6 años, ¿no? Y ya es fácil aprenderte la historia de México de Cárdenas hacia adelante porque ya hay continuidad. Ya no hay guerras internas ni nada de eso, ¿no? Entonces ya es más fácil que te aprendas lo que fue pasando después, ¿no? Entonces esta va a ser la línea de tiempo que vamos a ver ahorita, ¿sale? Vamos a empezar a señalar algunas características de cada uno de estos gobiernos para que te lo empieces a aprender, ¿sale? Empiezo con Álvaro Obregón. ¿Quién fue Álvaro Obregón? ¿Sale? Álvaro Obregón durante la Revolución fue uno de los generales importantes, ¿vale? Ya me estoy equivocando al escribir. Uno de los generales importantes de la Revolución, como te decía, su grupo, el grupo sonorense, acabó siendo el gran triunfador, ¿no? De hecho, Álvaro Obregón, al final en el norte se convierte en el azote de Pancho Villa, ¿no? Fueron sus hombres de Obregón los que logran derrotarlo. Algunos datos curiosos de Álvaro Obregón es que se le conoció como el manco de Celaya porque pierde la mano durante la revolución, ¿no? Y durante su gobierno comienza esta restauración nacional, ¿sale? Podemos leer aquí algunas cosas acerca, por ejemplo, de su llegada al poder, ¿no? ¿Cómo llega al poder Álvaro Obregón? Bueno, al final de la revolución, Venustiano Carranza quería imponer a un presidente de su elección, ¿no? Entonces Álvaro Obregón va a promulgar un plan que se llamó el plan de Agua Prieta. Con este plan de Agua Prieta va a ser derrotado Venustiano Carranza. Aquí puedes ver la fecha. Ay, perdón, a ver. Abril de 1920. Se promulga el plan de Agua Prieta y va a quedar un presidente provisional, ¿no? Que fue Adolfo de la Huerta. Después de que queda este presidente provisional, vienen las elecciones y las va a ganar Álvaro Obregón, ¿sale? Y entonces empieza el periodo de la presidencia de Obregón de 1920 a 1924, ¿sale? Tal vez algunos datos que te tendrías que aprender de aquí del gobierno de Álvaro Obregón. Podría ser tal vez la creación de la SEP, ¿no? La verdad es que el Comipems es muy específico en sus preguntas y no abunda mucho en este tipo de temas, ¿no? De hecho, aquí en tu temario pues no se te pregunta como tal mucho de estos gobiernos, ¿no? Entonces nada más te voy a poner aquí este dato de la creación de la SEP como una referencia del gobierno de Álvaro Obregón, ¿sale? Sin embargo, como te digo, a lo mejor no te van a preguntar tanto acontecimientos que él hizo,
sino algunos significados de sus gobiernos que ahorita te los voy a explicar al final, ¿no? Entonces voy a empezarte a anotar aquí que se creó la SEP. Antes, durante el Porfiriato, no era Secretaría de Educación Pública, era Ministerio de Educación. Y ahí era Justo Sierra, fue el principal ministro de Educación en México, ¿no? La SEP se crea a iniciativa de José Vasconcelos. Fue así como que un gran maestro mexicano, ¿no? De los famosos. Y se crea en 1921. Este periodo. Cuando se acabó el gobierno de Álvaro Obregón, va a seguir en el poder uno de sus hombres más allegados de confianza, que fue Plutarco Elías Calles, como te decía, otro miembro del grupo sonorenses. Y en el gobierno de Calles se va a dar esta guerra que te está cuestionando aquí tu guía de Comipems, que es la guerra cristera. Para que entiendas la guerra cristera, necesitas comprender antes un poquito quién fue Plutarco Elías Calles, ¿vale? Plutarco Elías Calles es el hombre que prácticamente construyó la política actual de nuestro país, ¿no? O sea, todo el rollo político que traemos del país se lo debemos a este señor. ¿Por qué? Porque él creó el Partido Nacional Revolucionario, que más tarde se convirtió en el PRI, ¿no? Entonces toda nuestra política es hija de este señor, ¿no? Era maestro rural, ¿no? Y Plutarco Elías Calles, hay un dato que tiene por ahí que muchas de las personas no ubicamos, que Plutarco Elías Calles tuvo una política un poquito anticatólica, ¿no? No es que él fuera un hereje, así que dijeras, ay, un hijo del infierno, pues no, ¿verdad? Sino que él veía en la Iglesia Católica prácticamente un rival político, ¿no? O sea, eso es realmente el anticatolicismo de Calles, ¿no? Que veía en la Iglesia Católica un rival político. Y entonces, como él veía a este rival político en la Iglesia Católica, él intentó descatolizar al país. Eso es algo importante que lo comprendas, ¿no? Descatolizar. ¿Qué quiere decir descatolizar? Obviamente, pues ir perdiendo la fe católica, ¿no? Y hay muchas cosas interesantes, la verdad, de su gobierno y del Maximato, de cómo quisieron suplantar elementos católicos por elementos más nacionales, ¿no? Está interesante, pero pues eso ya sería tema de otro tipo de video, ¿no? Entonces, él promulgó incluso algo que se llamó la ley Calles, ¿no? Que era una ley que un poquito censuraba a la iglesia, incluso expulsaba sacerdotes del país, ¿no? La ley Calles. Entonces, la iglesia estaba enojada con Plutarco Elías Calles, ¿no? Y por este descontento de la iglesia se inicia la guerra cristera, ¿sale? Como puedes ver un poquito en estas imágenes. ¿Qué fue la guerra cristera? En pocas palabras, la iglesia, como siempre lo ha hecho, pues se intromete en el gobierno, ¿no? Entonces la iglesia lanza una campaña, se cuenta, para reclutar a la población y levantarse en contra de la Constitución. O sea, imagínate, después de tanto que se luchó por la Constitución del 17, la iglesia la quería revertir. En particular, artículos que perjudicaban a la iglesia, que aquí te los está señalando, ¿no? O sea, estos artículos perjudicaban a la iglesia, ¿no? Le perjudicaban tanto en la difusión de su credo, ¿no? El 3, en la posesión de su tierra, por ejemplo. O sea, la iglesia siempre fue dueña de gran parte del país, ¿no? Y en la nueva Constitución se establecían algunos detalles de la propiedad de la tierra que ya no le iban a permitir hacer sus desmanes, ¿no? Entonces, la iglesia va a estar enojada por esta nueva ley y va a estallar la guerra cristera, ¿no? La guerra cristera va a tener una duración un poquito extensa, va a venir de 1926 a 1929, ¿no? O sea, no va a acabar propiamente en el gobierno de Plutarco Elías Calles, va a acabar un año después, durante el gobierno de Emilio Portes Giles, que se va a acabar. Esto fue la guerra cristera, ¿no? Que te empieza a preguntar aquí. Plutarco Elías Calles
creó otras cosas, ¿no? Por ejemplo, una ley de pensiones civiles, que sería como la antecesora del Seguro Social y todo esto, ¿no? O sea, tan mal presidente no debió de haber sido. Pero cuando termina su gobierno, va a pasar algo así muy importante, curioso, ¿no? Voy a poner incluso aquí una liniecilla, ¿no? Para que más o menos nos comencemos a ubicar, y la voy a puntear, pues para que sepas que es como que un detalle adicional, ¿sale? Cuando se acaba el gobierno de Plutarco Elías Calles en 1928, el siguiente presidente iba a ser Álvaro Obregón, ¿vale? O sea, Álvaro Obregón se iba a reelegir. Sí te lo permitía la ley, pero no continuo. O sea, era un presidente, luego otro, y luego ya podías volver a ser presidente tú. Sin embargo, Álvaro Obregón es asesinado. ¿No? Fue asesinado justo precisamente celebrando que se iba a dar su reelección, ¿no? Y cuando asesinan a Álvaro Obregón, va a verse una inestabilidad política, ¿no? ¿Por qué una estabilidad política? Porque va a decir Plutarco Elías Calles, o sea, vean cómo el país es ingobernable, o sea, nadie puede gobernar este país. Y realmente era cierto, porque los presidentes muy seguido eran asesinados o huían del país, ¿no? Entonces, el asesinato de Álvaro Obregón se puede decir que fue el último gran asesinato de un líder político, ¿no? Digo, han asesinado candidatos y ya sabes que aquí en México han matado a todo el mundo, pero a presidentes ya no. No, o sea, matan pues ya a todos los demás, ¿no? El presidente ya no lo han matado. Y bueno, aquí te pongo un poquito el dato. Fue la persona que lo mató, y en un restaurante de la Bombilla, que está acá en San Ángel. Entonces es asesinado Álvaro Obregón y ya no logra iniciar su gobierno. Entonces se va a nombrar a un presidente provisional, que fue Emilio Portes Gil. Por eso hace rato te decía que estos presidentes van a ser de 2 años, ¿no? Con Emilio Portes Gil se acaba la guerra cristera y también se le da la autonomía a la UNAM. ¿Sale? Este dato ya lo tenía aquí. De hecho, esta línea la utilicé. Yo doy este curso en las tardes y fines de semana. Entonces, de ahí a veces voy sacando mis materiales, ¿no? De este curso que doy en las tardes. Igual de Comipems. Entonces, Emilio Portes Gil, en su gobierno se le da la autonomía a la UNAM. Acuérdate que la Universidad Nacional de México se pone en el porfiriato, ¿no? La pone Porfirio. Existió en la Nueva España, luego se quita un tiempo y Porfirio Díaz la vuelve a traer. En el 29 se le da su autonomía, ¿no? Pero lo más importante dentro del gobierno de Emilio Portes Gil es la creación del Partido Nacional Revolucionario, el PNR. ¿Sale? O sea, esto es así como que lo principal del gobierno de Emilio Portes, del gobierno de Portes Gil, que se crea el Partido Nacional Revolucionario. Ahora quiero que recuerdes que este partido, que se crea en 1928, fue el que cambió la vida política de México, ¿no? ¿Por qué se creó este partido? Como te acabo de decir, México decían que era ingobernable, nadie podía con un país tan feo políticamente, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Ya ves cómo estamos fregados. Entonces, ¿qué dijo Plutarco Elías Calles? Que se iba a unir a toda la familia revolucionaria. Traduciéndolo para que lo entiendas, se acabó la revolución, ¿no? La revolución, y seguían muchos grupos armados segregados por todo el país, ¿no? Y entonces Plutarco Elías Calles fue muy listo, dijo que no podemos derrotar a todos, hay que unirlos. ¿Cómo los vamos a unir? Pues dándoles un hueso en el gobierno. Entonces se crea, ¿no? El Partido Nacional Revolucionario, donde todos los revoltosos van a tener un huesito en el gobierno y van a estar contentos, ¿no? Por eso es que Plutarco Elías Calles va a crear el partido y se va a quedar como jefe del partido. Plutarco Elías Calles, voy a ponértelo aquí abregado, Plutarco Elías Calles
va a ser el líder del PRI y se le va a conocer como el jefe máximo, ¿no? De ahí viene la palabra maximato, de jefe máximo. Entonces, ¿por qué va a ser jefe máximo? Porque él va a controlar la vida política del país sin ser presidente. También se dice que Calles gobernaba tras la silla. O sea que el presidente estaba ahí de adorno, ¿no? El del verdadero presidente era Plutarco Elías Calles. Y en este periodo del maximato es lo que pasa, que el país se va a ordenar, se va a organizar mejor el país, ¿no? Acaba el periodo provisional de Emilio Portes Gil y sigue Pascual Ortiz Rubio, ¿sale? En el gobierno de Pascual Ortiz Rubio se va a ver interrumpido a los 2 años, ¿no? ¿Por qué se ve interrumpido el gobierno de Ortiz Rubio? Se va a ver interrumpido porque ya no aguantaba la presión que ejercía Calles, ¿no? O sea, ya era muy difícil para él poder contra toda la presión que le daba a Plutarco Elías Calles, ¿no? Entonces, al no poder, prefiere renunciar a la presidencia y se van a traer a Abelardo Rodríguez, ¿no? ¿Por qué lo trajeron? Básicamente era más inocente, ¿no? Y entonces él pues iba a dejar mangonear por todo lo que quisiera Calles, ¿no? Y lo van a poner ahí en el poder. Si quieres ver un poquito más de datos ya del maximato propiamente, o sea, si eres un chico de esos que se pone a estudiar bastante, con que te leas esta paginita es más que suficiente. Este resumen viene bastante completo, ¿sale? Te lo voy a poner ahí en los comentarios este documento, por si quieres alguna explicación un poquito con más detalles, ¿no? Yo siento que no es ya tan necesario. Cuando se acaba entonces el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, sigue Abelardo Rodríguez, y después de Abelardo Rodríguez vendría Lázaro Cárdenas, con quien termina el maximato. Ahora, antes de que pongamos el detalle aquí de quién fue Lázaro Cárdenas, nos falta aclarar un concepto que es el concepto de caudillismo, ¿sale? ¿Qué es el caudillismo? Se instituyó en México un modelo político a base de caudillos, ¿sale? Que era un caudillo, ¿sale? No solo en México, sino como viene aquí en todo Latinoamérica, ¿no? Se hizo como este tipo de presidencias caudillistas, ¿no? ¿Quién era el caudillo? Básicamente el caudillo era una persona popular, ¿no? O sea, era una persona popular, un tanto heroica, importante, ¿no? Que al ganar tanta popularidad comenzaba a tener la simpatía para llegar al poder, ¿no? Incluso fíjate aquí el que lo editó en Wikipedia utilizó una palabra muy acertada, que es un líder carismático, ¿no? ¿Qué quiere decir carismático? No creas que significa que se ande echando sus chistes, ¿no? Carismático porque tiene la simpatía de la gente, ¿no? México tuvo un rasgo muy peculiar, que estos líderes del país que eran caudillistas, por lo regular venían de la revolución, o sea, habían sido generales de la revolución, que después se meten a la vida política, ¿no? Entonces acuérdate, del caudillo es un líder carismático que llega al poder con su popularidad, ¿no? Y el caudillo lograba que las personas se fijaran en él como prácticamente un salvador, ¿no? Un salvador para el país, el único que podía gobernar, ¿no? Y toda la historia de México es una historia de caudillos, ¿no? O sea, toda la historia de nuestro país, hasta que ya viene el momento del México ya más contemporáneo, fue un México de caudillos, ¿no? Que impulsaban su propia persona, su propio ego para llegar al poder, ¿no? Eso era un poquito de las cosas que se tenían que terminar, ¿no? Entonces acuérdate que el caudillismo se trató de terminar con la creación de los partidos políticos, ¿no? Y es un tema que también viene aquí en tu examen, ¿no? El caudillismo. Entonces acuérdate que en México los caudillos, la mayoría de ellos fueron jefes militares, incluyendo a Cárdenas.
¿Cómo se acaba el maximato, ¿no? Lázaro Cárdenas va a ser el elegido por Plutarco Elías Calles para continuar en el poder, ¿no? Él va a ser el elegido, ¿no? El elegido para continuar, ¿no? Y Lázaro Cárdenas va a ser del ganador de las elecciones. Obviamente estas elecciones son figuradas, ¿no? O sea, realmente las votaciones eran un juego, ¿no? De hecho, Cárdenas gana prácticamente con el 100% de la aprobación, ¿no? Pero va a venir algo muy importante en el cardenismo, ¿sale? Cárdenas es el presidente mexicano que menos la regó, o sea, a veces es difícil decir fue el mejor presidente, basta con decir no la regó tan feo como los otros, ¿no? Su presidencia es del 1934 a 1940. Su lema, México para los mexicanos, ¿no? Fue el presidente que acabó con el maximato, ¿no? Ese es uno de los datos principales de Lázaro Cárdenas, que pone fin al maximato. ¿Qué hizo? Desconocer a Plutarco Elías Calles, incluso lo expulsa del país, ¿no? Se va a Estados Unidos Calles con todo el dinero que ya tenía, obviamente, ¿no? O sea, pobre no se fue. Entonces Calles lo pone a Cárdenas, pero Cárdenas quita a Calles, ¿no? Y también Cárdenas va a reformar el partido, ¿no? Ya no se va a llamar PNR, ahora se va a llamar Partido de la Revolución Mexicana. ¿Ok? Este ya sería el nuevo partido, pero es el mismo. O sea, lo único que hizo fue renovarlo, cambiar el nombre, ¿no? Le va a cambiar el nombre al partido que había creado Plutarco Elías Calles, ¿ok? Creo que aquí, según yo, aquí está. O sea, ya no va a ser Partido Nacional Revolucionario, ahora va a ser Partido de la Revolución Mexicana. Te voy a poner aquí una flechita para que identifiques que estamos hablando de la evolución de un partido. Hoy en día es el PRI, o sea, ya tuvo esos dos nombres anteriores, ¿no? Datos importantes igual de la política de Lázaro Cárdenas es que tuvo algunas políticas de nacionalización. Por ejemplo, está la nacionalización de los ferrocarriles. Va a estar también la expropiación petrolera de 1938. ¿Qué fue esto de la expropiación petrolera? Está ya la huelga de los petroleros, la investiga y al final termina expropiando el petróleo. O sea, las empresas de petróleo ya se les va a quitar esta facultad para llevarse nuestros recursos, ¿no? La Constitución de 1917 ya establecía que no podían ellos llevarse el petróleo. Pero Álvaro Obregón, pues para ahora sí que quedar bien con Estados Unidos, hace un tratado con ellos en el cual les permite seguirse llevando el petróleo. Entonces fue necesaria una nueva expropiación en el gobierno de Cárdenas, ¿no? Está la expropiación petrolera y también está la creación del ejido colectivo. Tal vez dicen que este es su principal aporte de Cárdenas, los ejidos, ¿no? Para solucionar el problema agrario. ¿Qué quiere decir? Darle la tierra a los trabajadores, el gran ideal que tuvo Emiliano Zapata. También creó el Instituto Politécnico Nacional en 1936 para que México tuviera ya sus propios ingenieros y técnicos, ¿no? Esto es algo muy importante también para que entienda su gobierno. Dio refugiado a los españoles de la guerra civil. Esto ya vimos en Historia Universal, que el fascismo se entendió en Europa y Francisco Franco empieza una dictadura en España. ¿Quién fue Francisco Franco? Fue el dictador español. Derroca la república y comienza la dictadura. Muchos de los españoles se exilian, sobre todo intelectuales españoles, y Lázaro Cárdenas les da asilo aquí en México. Incluso hay unos
niños a los que se les conoce como los niños de Michoacán. Cárdenas les va a dar asilo y educación en México, ¿no? Se van a convertir en intelectuales y personas destacadas, ¿no? Entonces escapan de su guerra civil en España y se vienen aquí a México, ¿no? Iniciativa de Lázaro Cárdenas. El país se vuelve estable, comienza el plan sexenal, ¿no? Recordado, ¿no? Creó el Banco Ejidal, los ejidos, etcétera. Y bueno, esta sería ya toda tu línea del tiempo. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela aquí en los comentarios. Toma aquí esta captura de esta imagen para que te sirva como referencia para estudiar. Y nos vemos en el siguiente video. Ya casi acabamos, ya vamos a terminar con este curso. Se me ha hecho un poquito pesado, pensé que iba a ser más rápido. Yo doy este curso, como te decía, en las tardes y los sábados, pero son clases de 2 horas, ¿no? Entonces, lo que yo te estoy enseñando aquí en media, con eso a los de mi curso se los doy en 2 horas, bastante completo y con ejercicio, ¿no? Y yo quería aquí en este curso grabar videos de 10, 15 minutos, pero la verdad es de que te pondría un poco en desventaja, ¿no? Con las personas que están pagando un curso y las personas que están estudiando por su parte. Entonces decidí empezar, poco a poco empecé a hacer los videos más largos para pues no aligerar un poquito esta desventaja, ¿no? Entre los que pagan un curso y los que no. Este tema que viene aquí de reforma agraria es lo del cardenismo, ¿eh? Realmente lo único que nos falta ver es esto. ¿Cuál es la reforma agraria del cardenismo? Crear el ejido colectivo y repartir las tierras a los campesinos, crear el banco ejidal, ¿no? O sea, financiar a la gente del campo. Esa es su reforma agraria. El ejido es repartir tierra, ¿no? Repartir la tierra a los trabajadores. Entonces, nomás nos falta ver del tema 9, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, esto de clasismo, romanticismo, que es más las corrientes artísticas, y México en la era global. Ya casi llegamos al final. Eso es todo. Hasta la próxima.